Lucas capítulo 1, versículos 30 hacia el 33. Le voy a leer en la Biblia, traducción en lenguaje actual. Como usted se da cuenta, estoy utilizando una versión que casi no la han escuchado muchos de ustedes, porque la mayoría tiene la versión Reina Valera 1960. Así es que ponga mucha atención. Es el mismo mensaje, pero de una manera más simple, más sencilla, es decir, de una manera más al entendimiento de cada uno de nosotros. Me refiero a aquellos que no cursamos estudios universitarios, que no fuimos a las grandes universidades. Dice así la palabra de Dios, Lucas capítulo 1, versículos 30 hacia el 33. Entonces el ángel le dijo: no tengas miedo, María, porque Dios te ha dado un gran privilegio. Vas a quedar embarazada y tendrás un hijo, a quien le pondrás por nombre Jesús. Este niño llegará a ser muy importante y lo llamarán Hijo del Dios Altísimo. Dios lo hará rey, como hizo con su antepasado David, y gobernará a la nación de Israel para siempre, y su reino no terminará nunca. Así dice la Biblia, traducción en lenguaje actual. Yo quisiera en estos momentos que pusiera atención en otra escritura más, y es Mateo capítulo 3, versículos 1 y 2, que dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, hermanas, amigos, amigas, una vez más les pido toda su atención. Quiero decirles que leer la palabra de Dios, la Biblia, es un gran privilegio. No de todos, porque no todos tienen esa vocación, ese llamamiento. No todos los hombres y mujeres de este mundo sienten esa inclinación, ese anhelo, ese deseo de meterse entre las páginas de la Biblia y recibir de parte de Dios su revelación. Así es que si usted es una de esas personas que sienten ese deseo y sienten esa bendición cuando abren las páginas de la Biblia, gócese. Porque como le digo, no es de todos los hombres. Es una pequeña minoría la que ha sido escogida de parte de Dios para poder entender los misterios que solamente habían estado ocultos en el corazón de Dios. Le voy a pedir que ponga mucha atención, porque vamos a estar aprendiendo acerca de lo que es el reino de Dios. Cuando nosotros leemos la Biblia, constantemente vamos a encontrar la frase el reino de Dios o el reino de los cielos. Como en este caso, en Mateo capítulo 3, versículos 1 y 2, que dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Le decía que es muy importante que nosotros tengamos la revelación de parte de Dios. Y yo una vez más quiero darle gracias a Dios por permitirme el privilegio de sentarme tranquilo y poder, juntamente con usted, leer la palabra de Dios,
y descubrir las grandes verdades que encierra la Sagrada Escritura. Aquí tenemos una escritura muy hermosa, una escritura muy especial, donde Juan el Bautista, pudiéramos decir, el último de los profetas del Antiguo Testamento, aparece anunciando el reino de los cielos. Y dice así Mateo capítulo 3 versículos 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí podemos ver que Juan el Bautista, un hombre, un profeta de Dios, enviado directamente por Dios, viene anunciando y dice: arrepiéntanse, o vuélvanse a Dios, o pongan atención, que Dios quiere mostrarse a ustedes, o prepárense, porque el reino de Dios está haciendo su entrada a este mundo. Así es que ponga mucha atención. Juan el Bautista está hablando acerca del reino de Dios, o el reino de los cielos, o lo que es el imperio del Dios eterno, donde se mueve el mismo Dios creador de los cielos y de la tierra, donde Él tiene el control del territorio de Dios. Ahora yo quiero que ponga atención, solamente le voy a dejar un hilito para conectarnos en otra ocasión. Pero aquí hay una declaración maravillosa, gloriosa. ¿Por qué razón? Porque hace 2000 años, fíjese bien, hace 2000 años que apareció Juan el Bautista, porque hace aproximadamente 2000 años que Cristo Jesús nació de María y murió en la cruz del Calvario. Entonces, hace alrededor de 2000 años, unos más, unos menos, fíjese bien, es cuando aparece Juan el Bautista anunciando el reino de los cielos que hacía su entrada. Pero hasta ahí, desde la creación del hombre, según la Biblia, habían pasado alrededor de 4000 años. 4000 años aproximadamente de que nuestros primeros padres, Adán y Eva, desobedecieron a Dios y se desconectaron de la vida eterna. Es decir, el pecado vino a ser separación del hombre con su Creador. Así es que el hombre había pasado 4000 años aproximadamente lejos de la presencia de Dios, lejos de la voluntad de Dios, haciendo su propia voluntad, y en sí no su propia voluntad, sino la voluntad de Satanás. Así es que aquí podemos ver algo maravilloso que, como le digo, va a ser un hilito que vamos a dejar solamente para conectarnos con él en otra ocasión. Que Juan el Bautista viene haciendo una declaración tremenda, que no solamente se escuchaba en la tierra, sino que retumbaba por todo el ambiente espiritual, por todo el medio espiritual, por todo lo que es el imperio espiritual satánico. Porque Juan viene diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué estaba declarando con esto? Que el reino de Satanás había imperado por alrededor de 4000 años, haciendo lo que Satanás quería con la humanidad, pero que llegaba el momento cuando el reino de Dios, fíjese bien, se establecería en esta tierra, abriría una embajada en esta tierra y comenzaría a ofrecer cobertura a todos aquellos que oyeran la voz y corrieran a refugiarse al reino de los cielos, y que se les daba la oportunidad de convertirse en ciudadanos, en súbditos del reino de los cielos.
Solamente le dejo esta conexión para que otro día nos gocemos con este tema, porque imagínese usted cómo se estremeció el reino de las tinieblas, siendo Satanás el líder, cuando venía Juan el Bautista haciendo esta declaración: arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, prepárense, porque el reino de los cielos está haciendo su entrada a este mundo. Bueno, ya dejando ese hilito para conectarnos la próxima ocasión, volvamos al tema: el reino de los cielos. Y si usted ha notado aquí, Juan el Bautista hace una declaración muy directa, muy clara, y dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, note aquí, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Está hablando de la llegada inmediata del reino de los cielos, de que en ese momento que él empezaba a hacer esa declaración, ya se estaba estableciendo el reino de los cielos acá. Recuerde que Juan el Bautista venía diciendo: detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo. Esto lo decía Juan porque la gente que oía hablar a Juan declarando que el reino de los cielos se había acercado, aquella gente temblaba, aquella gente se aterrorizaba ante las declaraciones de Juan el Bautista. Por eso es que Juan dice: detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo, al cual no soy digno de desatarle siquiera la correa de su sandalia. Como diciéndoles Juan: si ustedes sienten que conmigo viene el poder de Dios de una manera gloriosa, imagínense lo que es cuando ustedes se enfrenten al que viene detrás de mí. En otras palabras, Juan el Bautista venía introduciendo al mismo rey del reino de los cielos, porque no puede haber un reino sin rey, ni un rey sin reino. Así es que estaba haciendo la introducción del mismo Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo Jesús, el mismo Dios manifestado en carne, que en otro día vamos a ver también esa área tan maravillosa de la palabra de Dios. Pero el punto aquí es este, de que Juan está introduciendo ya inmediatamente, en ese momento está declarando que el reino de Dios se establece en esos días. En otras palabras, está diciendo Juan: aquí viene el reino de Dios, haciendo su entrada. Y en eso viene entrando Jesús el Cristo, y Él es el Rey de ese reino de Dios. Ahora, yo quiero que ponga mucha atención aquí, porque aquí estamos hablando acerca del reino espiritual de Dios. El reino que se establece en los corazones de los hombres y de las mujeres. ¿Por qué razón? Porque en el momento que el Señor Jesús va y muere en la cruz del Calvario, pero que no se queda sepultado, sino que resucita al tercer día, ahí se manifiesta el reino de los cielos. De manera que cuando se predica el Evangelio, la buena noticia, y se dice, se enseña, porque este es el corazón del Evangelio, que Cristo Jesús murió y resucitó. Ese es el centro, ese es el corazón del Evangelio. El sacrificio y la resurrección de Cristo. De manera que cuando se predica que Cristo murió y resucitó, entonces cuando el hombre o la mujer reciben por la fe en sus corazones ese mensaje, inmediatamente se convierten en súbditos del reino de los cielos. Inmediatamente se convierten en ciudadanos
del reino de los cielos. Ahí es donde ocurre la regeneración o nuevo nacimiento. Ahí es cuando nuestros nombres se escriben en el libro de la vida. Eso lo vamos a ver en otra ocasión para que vea cómo podemos dejar muchos hilitos por ahí para conectarnos en otra oportunidad. Pero aquí me llama la atención, porque Juan el Bautista dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. De manera que todo aquel que recibe a aquel que Juan viene presentando, que es Cristo Jesús nuestro Señor, se convierte en súbdito del reino de los cielos, se convierte en ciudadano del reino de los cielos. Pero todo aquel que se niega a recibir a Jesús como Rey, como Señor, como Salvador, déjeme decirle, está en un grave peligro. Pero vamos a continuar para que nos demos cuenta cómo una persona, al creer que Cristo murió y resucitó, se convierte en ciudadano del reino de los cielos. Pero que todo aquel que rechaza el Evangelio o que rechaza recibir el sacrificio de Cristo Jesús por la fe y creer que Dios le resucitó de entre los muertos, esa persona, al negarse a recibir aquel regalo de Dios, esta persona se mantiene todavía fuera del reino de los cielos. No son parte del reino de los cielos, para que usted me entienda mejor. Yo quisiera que fuéramos rápidamente a Juan capítulo 18, versículo 36. Le voy a leer en otra Biblia o en otra versión. En este caso es la versión, Nueva Versión Internacional. Como le digo, estoy escogiendo diferentes Biblias, se le conoce también como diferentes versiones de la Biblia, con el propósito que la forma en que se presente esta escritura sea más fácil para que la entendamos todos. Y dice así, Juan capítulo 18, versículo 36, hablando el Señor Jesús: mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran, pero mi reino no es de este mundo. Como podemos ver aquí, el Señor Jesús no estaba hablando de un reino literal, no estaba hablando de un reino terrenal. Quiere decir que entonces Juan el Bautista, cuando venía anunciando y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, ya está aquí, no se estaba refiriendo al establecimiento del reino literal de Cristo Jesús, lo cual vamos a ver en un momento más, y que tiene su base en la primera escritura que leímos de Lucas capítulo 1, versículos 30 hacia el 33. Una vez más, conforme a lo que le estoy compartiendo, debemos de saber hacer diferencia entre lo que es el reino literal de Cristo y lo que es el reino espiritual de Cristo. Con esto quiero que usted se dé cuenta, hermano, hermana, la gran necesidad que hay de que los que predicamos la palabra de Dios sepamos lo que estamos predicando. Por eso hay tanta gente confundida en estos días. Por eso hay tantos hermanos y hermanas que no saben acerca de muchas cosas de la palabra de Dios. Por ejemplo, estamos hablando hoy del reino de Dios literal y espiritual. Y yo le aseguro que hay miles y miles de cristianos que no saben hacer una diferencia entre una cosa y otra. No es que esté menospreciándole, hermano, hermana, no es que me esté burlando de usted, pero es una realidad que hay miles y miles de cristianos que no saben hacer diferencia entre lo que es el reino literal de Cristo y el reino espiritual de Cristo.
Y hay miles de pastores confundidos que mezclan una cosa con la otra. Y esto es terrible, porque necesitamos tener la revelación de parte de Dios. Y aquí es donde usted se debe dar cuenta que necesitamos estar fundamentados en la verdad, en la palabra de Dios, y que cada uno de aquellos que predicamos la palabra de Dios busquemos instruirnos, busquemos capacitarnos, busquemos la revelación de la palabra de Dios, y no solamente inclinarnos por los escritos de cierta organización, porque tenemos aquí la palabra del Señor. Recuerde esto: Juan el Bautista venía declarando: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, ya está aquí. Ahora, Cristo Jesús dijo, Juan 18:36, mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran, pero mi reino no es de este mundo. Claramente el Señor Jesús está hablando y está diciendo, no se está estableciendo en estos momentos mi reino literal, porque acuérdese, los judíos se sintieron defraudados por nuestro Señor cuando creyeron que era el Mesías, pero que se estaba dejando crucificar. Los judíos decían, ¿cómo es posible si el libertador que esperamos, el Mesías que esperamos, ha de acabar con los enemigos? Pero ¿cómo es que este Mesías se deja crucificar? Esto es, hermanos, lo más glorioso, de que el Señor Jesús estaba tomando una posición de hombre, de víctima, que se estaba dejando llevar al sacrificio. Nadie le quitó la vida. No fue un homicidio, un asesinato lo que se cometió con el Señor. Él claramente dijo en el Evangelio según San Juan, nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Entonces, mi hermano, mi hermana, estamos viendo aquí lo que es el reino de Dios espiritual. Por eso el Señor Jesús dijo, si este fuera un reino literal, yo tuviera muchos soldados, muchos ejércitos, y lucharían contra los que me quieren hacer daño. Pero mi reino no es de este mundo. En otras palabras, el Señor estaba diciendo, en estos momentos es necesario que yo muera en la cruz, porque por medio de mi muerte voy a vencer al enemigo más grande que tiene la humanidad. Y por allá, en Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice, así como los hombres participaron de carne y sangre, el Creador de los hombres también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte, o sea, por medio del sacrificio de Cristo, aquel que tenía el imperio de la muerte, este es Satanás. Y por medio del sacrificio de Cristo, Cristo venció al pecado, Cristo venció a Satanás, Cristo venció a la misma muerte. Y por eso, por su muerte y resurrección, la muerte espiritual es alejada y nosotros tenemos la conexión a la vida eterna. Pero ese es otro hilito que un día de estos lo vamos a tomar. ¿Verdad que está interesante la palabra de Dios? Bueno, aquí vemos nosotros ya lo que es el reino de Dios espiritual. Ahora, yo quisiera que usted me acompañara y que fuéramos al Evangelio según San Juan, porque es necesario que nos demos cuenta por la palabra de Dios cómo el hombre se convierte en súbdito del reino espiritual de Cristo, cómo el hombre se convierte en ciudadano del reino espiritual de Cristo. Y ahí tenemos nosotros Juan capítulo 3, versículo 3 hacia el 5. Aquí está hablando el mismo Cristo
a un hombre llamado Nicodemo. Y dice así la palabra de Dios en Juan capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Podemos ver aquí que nuestro Señor Jesús, tomando en cuenta el hombre en el estado de pecado, de perdición, alejado de la presencia de Dios, en otras palabras, tomando en cuenta al hombre descendiente de Adán y Eva, que estaba en el estado de pecado y en el estado de condenación, que nunca podría acercarse a Dios por causa del pecado. Entonces Cristo viene diciendo a Nicodemo en representación de todos nosotros y dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En la versión más original no dice el que no naciere de nuevo, sino el que no naciere de lo alto, el que no naciere de Dios. Pero note lo que dice aquí: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Invirtamos la pregunta, invirtamos esta frase y descubriremos algo glorioso. Cristo dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, y si yo, al momento que me predicaron de Cristo que murió y resucitó, yo creí en Cristo y recibí por la fe aquel sacrificio y creí en su resurrección, entonces yo nací de nuevo. Ahora, al nacer de nuevo por la fe en Cristo Jesús, nos convertimos en ciudadanos del reino de los cielos, del reino espiritual de Cristo. Nos convertimos en súbditos del reino espiritual de Cristo Jesús. Entonces aquí, según las palabras de Cristo, cuando una persona, fíjese bien, le recibe a Él, recibe su sacrificio, recibe su obra, porque ahí está preparando a los hombres para que le reciban a Él, pero más que todo, no como un rey terrenal, sino que reciban su sacrificio y crean en su resurrección. Para eso está preparando al hombre. Por eso dice: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, por allá en Juan 1:12 dice: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros creemos que Cristo murió y resucitó, ahí nosotros nos convertimos en hijos de Dios. Nuestros nombres son inscritos en el libro de la vida. Ahí nos convertimos en ciudadanos del reino espiritual de Dios. Ahí nos convertimos en súbditos del reino espiritual de Dios. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ahí estamos viendo nosotros lo que es el reino espiritual de Dios, en el cual usted y yo, que hemos creído en Cristo de todo corazón, nos encontramos ya en el reino espiritual de Dios. Ya somos hijos de Dios, ya somos ciudadanos del reino, estamos inscritos en el libro de la vida, por lo tanto ya formamos parte del reino espiritual de Dios. Dice Nicodemo en el versículo 4: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? En otras palabras, Cristo dijo: Nicodemo, si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo estaba pensando humanamente. Nicodemo pensaba en meterse al vientre de su madre y volver a nacer, volver a salir.
porque así es como él nació humanamente hablando. Por eso dice en el verso 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Cristo Jesús le contesta y le dice en el verso 5, el que no naciere, fíjese bien, del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Alguien pueda decir: hermano Rodríguez, se le olvidó decir el que no naciere de agua y del Espíritu. Eso de nacer de agua va a ser otra puntita de hilo que vamos a dejar para otro tema, porque aquí se trata del nacimiento espiritual y solamente se puede nacer directamente por el Espíritu de Dios, más que todo para centrarnos en este tema. Luego vamos a hablar de lo que es el nacimiento de agua, pero para que así podamos entendernos, vamos a quedarnos con este punto: el nacimiento espiritual, por haber creído en que Cristo murió y resucitó de entre los muertos. Ahora, vamos a culminar con este punto de el reino espiritual de Cristo, para luego pasarnos a lo que es el reino terrenal. Y para esto le quiero invitar que venga conmigo a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, al capítulo 1, versículos 12 hacia el 14, y le voy a leer en la Biblia, traducción en lenguaje actual. Mire lo que dice la palabra de Dios. Ponga mucha atención. Dice así, Colosenses capítulo 1, versículos 12 al 14, en la Biblia o en la versión, traducción en lenguaje actual. Dice así, hablando el apóstol Pablo a la iglesia cristiana en la ciudad de Colosas. En otras palabras, el apóstol Pablo escribiéndoles a los cristianos. Y dice: darán gracias a Dios el Padre, porque Él nos ha preparado para que recibamos su reino de luz, la herencia que Él ha prometido a su pueblo elegido. Verso 13 dice: Dios nos rescató de la oscuridad en que vivíamos y nos llevó al reino de su amado Hijo, quien por su muerte nos salvó y perdonó nuestros pecados. Ponga atención aquí, porque aquí el apóstol Pablo le escribe a la iglesia cristiana en Colosas y le hace la revelación de que todo aquel que ha creído en Cristo Jesús como su Señor, como su Salvador, todo aquel que ha creído que Cristo Jesús murió, pero también resucitó de entre los muertos, ha pasado, fíjese bien, de las tinieblas a la luz, de el reino de este mundo al reino de su amado Hijo. De manera que aquí el apóstol Pablo les está escribiendo a los cristianos de hace cerca de 2000 años y les está diciendo: ustedes, al haber creído en Cristo Jesús, ya pasaron del reino de las tinieblas, del reino de Satanás, al reino de su amado Hijo, es decir, al reino espiritual de Cristo, porque no estaban pasando a formar parte del reino literal de Cristo. Es más, hasta este momento, desde hace 2000 años, Cristo Jesús no ha reinado literalmente sobre el pueblo de Israel y sobre nadie. Si no ha reinado sobre el pueblo de Israel, menos va a reinar literalmente con el pueblo gentil, si el Señor ha de reinar conforme a la Sagrada Escritura sobre el pueblo de Israel, esto es, en una forma literal. Vayamos una vez más y pongamos atención a la palabra de Dios y dése cuenta cómo aquí el apóstol Pablo hace una referencia tan exacta, tan preciosa, de que cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y ese reino tiene que ser
un reino espiritual, no un reino literal. Dice así una vez más, Colosenses capítulo 1, versículos 12 al 14. Darán gracias a Dios el Padre, note aquí, porque nos ha preparado para que recibamos su reino de luz. Porque nos ha preparado, nos ha escogido, nos ha apartado, ha tenido misericordia de nosotros, por su gracia nos ha justificado y nos prepara para que recibamos su reino de luz. No dice que vamos a recibir el reino de luz, sino dice Dios nos preparó para que recibiéramos ya su reino de luz. Y dice, la herencia que Él ha prometido a su pueblo elegido. Pero el verso 13 dice, Dios nos rescató de la oscuridad en que vivíamos, oiga esto, y nos llevó tiempo pasado. ¿Por qué tiempo pasado? Porque el pueblo a quien estaba hablando, a quien estaba escribiendo el apóstol Pablo, era el pueblo cristiano de la ciudad de Colosas. Era un grupo de gente convertida. Y por eso dice él en el versículo 13, Dios nos rescató, tiempo pasado, cuando creyeron, Dios nos rescató de la oscuridad en que vivíamos y nos llevó al reino de su amado Hijo. ¿Qué les estaba diciendo a los cristianos de la iglesia en Colosas? Les estaba diciendo, ustedes fueron preparados por Dios para recibir esto que es espiritual, y ustedes fueron trasladados del reino de las tinieblas hacia el reino de su amado Hijo. Y el verso 14 dice, quien por su muerte nos salvó y perdonó nuestros pecados. Ahí está. Por el sacrificio de Cristo Jesús, Cristo venció a Satanás, Cristo venció al pecado, Cristo venció la muerte. Cuando nosotros creemos que Cristo murió y resucitó, se hace real en nosotros la obra de Cristo, removiendo el pecado de nosotros, justificándonos Dios por la fe en Cristo Jesús y recibiéndonos en su reino espiritual. Y al mismo tiempo, no solamente somos recibidos en el reino espiritual, sino el reino espiritual de Dios se implanta en nuestros corazones. En otras palabras, venimos a formar parte del reino espiritual de Cristo Jesús. Ojalá que haya entendido este punto. Estoy tomando solamente unas escrituras para dar lugar a que veamos la otra parte, lo que es el reino literal de Cristo. Y una vez más le digo, es importante que no confundamos una cosa con la otra, porque precisamente por no tener la revelación de la palabra de Dios y escuchar a cualquier persona que anda por ahí hablando de la palabra de Dios, es que muchos van por camino equivocado. Ya vimos lo que es el reino espiritual de Cristo Jesús. Ahora, las escrituras que yo le mencioné no es todo el fundamento que se tiene en la palabra de Dios para conocer y dar a conocer el reino espiritual de Cristo. Hay muchas escrituras, pero estoy tratando de dar una parte hoy, y en la próxima oportunidad damos otra parte de las escrituras, para que en este día también haya una parte de escrituras que hablen sobre el reino literal de Cristo Jesús. Bueno, ahora sí, vayamos a aquella escritura con que comenzamos, porque primero leímos Lucas capítulo 1, versículos 30 hacia el 33. Y dice así la palabra de Dios. Lucas capítulo 1, versículos 30 al 33 en la Biblia, traducción en lenguaje actual. Y dice así: entonces el ángel le dijo, no tengas miedo, María. Aquí me detengo un poquito. Ahí es cuando el ángel Gabriel le anuncia a María, aquella joven virgen,
y le dice que va a quedar embarazada y que va a dar a luz un hijo y que le va a poner por nombre Jesús y todo aquello. Dice así: el ángel le dijo: no tengas miedo, María, porque Dios te ha dado un gran privilegio. Verso 31. Vas a quedar embarazada y tendrás un hijo, a quien le pondrás por nombre Jesús. Dice así en el verso 32, este niño llegará a ser muy importante. Se está refiriendo a aquel niño que después se hace hombre y que conocemos como Jesús el Cristo. Dice el verso 32, este niño llegará a ser muy importante y lo llamarán Hijo del Altísimo. Vea lo que dice enseguida: Dios lo hará rey, como hizo con su antepasado David. Aquí está hablando de que el Señor Jesús tendría que participar de un reinado literal, semejante al reinado literal de David, porque en cuanto a la carne era descendiente de David. De manera que aquí está enfocándose la palabra de Dios hacia otra cosa, hacia el reino literal de Cristo Jesús. Note lo que dice la palabra de Dios en el versículo 31 en adelante. Vas a quedar embarazada y tendrás un hijo, a quien le pondrás por nombre Jesús. Verso 32. Este niño llegará a ser muy importante y lo llamarán Hijo del Altísimo. Y enseguida dice: Dios lo hará rey. Aquí está hablando del reinado literal de Cristo. Dios lo hará rey como hizo con su antepasado David. Note esto: gobernará a la nación de Israel para siempre y su reinado no terminará nunca. De manera que ya vimos el reinado espiritual de Cristo en el cual estamos ahora. Y la mayoría de los ciudadanos del reino espiritual no son israelitas, sino que somos los gentiles. No quiero decir con esto que no haya israelitas en el reino espiritual de Cristo, porque el reino espiritual de Cristo se estableció sobre el fundamento de los 12 apóstoles de Cristo, siendo Cristo en cuanto a la carne judío también. Entonces tenemos un fundamento judío los que estamos en el reino espiritual de Cristo. En otras palabras, el reino espiritual de Cristo está fundado en Cristo y en sus 12 apóstoles. Pero recuerde, es el reino espiritual de Cristo Jesús. Dice así en el versículo 33. Lucas 1:33. Gobernará a la nación de Israel para siempre y su reinado no terminará nunca. Una vez más, recuerde esto: Cristo Jesús vino al pueblo de Israel. Y yo quiero citarle lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, versículo 11. Mire qué preciosa es la palabra de Dios. Juan capítulo 1, versículo 11, dice así: a lo suyo vino, hablando de Jesús el Cristo, que no era otro que el mismo Dios manifestado en carne. Por eso dice a lo suyo, a su creación, a lo que le pertenecía. A lo suyo vino, y los suyos, o sea, el pueblo de Israel, que él había escogido en este mundo para manifestarse ahí y para que ellos fueran los que le presentaran delante de la humanidad. Dice así: a lo suyo vino, a su pueblo, a lo que le pertenecía. Y los suyos, mire, los suyos, o sea, sus súbditos, los que merecían recibirle como rey, y los suyos no le recibieron. Es decir, ellos no le recibieron porque el Señor tenía planes de establecer el reino espiritual primeramente. Es decir, el Señor venía con planes de morir en la cruz y resucitar de entre los muertos,
destruyendo así el imperio de Satanás en lo espiritual y estableciendo su reino espiritual en la tierra. Y por eso, al rechazarle los israelitas, el Señor comienza su reino espiritual con nosotros. Pero aquí dice, note lo que dice el verso 11, Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, yo quisiera que viéramos algo aquí muy especial, y es la continuación de lo que es en sí el reino literal de Cristo. Ya lo vimos ahí en Lucas capítulo 1, versículos 30 hacia el 33, donde el mismo ángel de Dios, note esto, un ángel de Dios, no Rafael Rodríguez, ni siquiera Juan el Bautista, no, un ángel de Dios dijo: María, vas a estar embarazada, vas a tener un hijo, va a ser muy grande, muy importante, ese niño va a ser un personaje especial. Dice, y Dios le dará el trono de David su padre. En otras palabras, ese niño un día va a llegar a ser el rey de los judíos. Ahora, vino el Señor y ellos no le recibieron, los israelitas no le recibieron, por lo tanto no se estableció el reino literal de Cristo. Pero venga conmigo y vayamos al libro del profeta Isaías. El libro del profeta Isaías tiene una escritura maravillosa ahí en Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Y dice así la palabra de Dios. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Nos ha nacido un niño. Le estoy leyendo en la Biblia traducción en lenguaje actual. Una vez más le recuerdo que escojo estas versiones o estas Biblias porque se dan a entender mejor, para que no nos confundamos por algunas palabras que a veces no son muy comunes entre nosotros. Dice así, Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, haciendo referencia a nuestro Señor Jesús el Cristo. Mire qué precioso. Dice, nos ha nacido un niño, como si estuviera Isaías mirando el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo, Dios nos ha dado su hijo. Acuérdese de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y dice aquí, Isaías 9:6, una vez más, la Biblia, traducción en lenguaje actual. Nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo. Y ese niño, note aquí, verso 6, y ese niño se le ha dado el poder de gobernar. Isaías estaba mirando un niño que nacía en visión espiritual. Isaías está hablando aproximadamente 700 años antes que Cristo naciera. Para esta fecha en que estamos viendo una escritura de hace aproximadamente 2700 años. Y el profeta Isaías dice, a ese niño, o sea, a Jesús que nace de María, se le ha dado el poder de gobernar. Fíjese bien, aquí ya va enfatizando en ser gobernante literal del pueblo de Israel. Dice así, se le ha dado el poder de gobernar y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios invencible, Padre eterno y Príncipe de paz. Verso 7. Él se sentará en el trono de David. Aquí ya está hablando de un futuro. No está hablando de cuando Cristo viene y muere en la cruz del Calvario, sino habla de un tiempo más adelante, más en el futuro. Él se sentará en el trono de David, y le digo, es para el futuro porque todavía no ha acontecido aquello. Él se sentará en el trono de David y reinará sobre todo el mundo, y por siempre habrá paz. Su reino será invencible y para siempre reinarán
la justicia y el derecho. Esto lo hará el Dios Todopoderoso por el gran amor que nos tiene. Como le digo, aquí está hablando del reinado literal de Cristo, que tiene que ver con el reino milenial que se conoce de Apocalipsis 20. Pero mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Y esto lo vamos a ver en el capítulo 11 del profeta Isaías, comenzando desde el verso 1. Mire qué preciosa es la palabra de Dios. Isaías capítulo 11, versículo 1 en adelante. Ahí habla, y estamos leyendo en esta oportunidad, una vez más, la Biblia, traducción en lenguaje actual. Dice así, Isaías capítulo 11, versículo 1 en adelante. Ponga mucha atención. Para comenzar, antes de comenzar a leer el verso 1, hay un encabezado en letras negras que dice, un reinado de paz y de justicia. Aquí estamos a punto de ver el reino o el reinado de Cristo Jesús, el reinado literal de Cristo. Y dice, sí, de un tronco viejo sale un retoño. Aquí se está refiriendo al padre de David, a Isaí. Y dice, sí, de un tronco viejo sale un retoño. También de la familia de David saldrá un nuevo rey. Está hablando de Cristo Jesús. Verso 2. El Espíritu de Dios estará sobre él y le dará sabiduría, inteligencia y prudencia. Será un rey poderoso y conocerá y obedecerá a Dios. En otras palabras, va a ser Dios gobernando en Cristo Jesús. Verso 3. No juzgará por las apariencias, ni se guiará por los rumores, pues su alegría será obedecer a Dios. Note aquí, Dios en Cristo reinando. Verso 4. Defenderá a los pobres y hará justicia a los indefensos. Castigará a los violentos y hará morir a los malvados. Su palabra se convertirá en ley. Verso 5. Siempre hará triunfar la justicia y la verdad. Verso 6. Cuando llegue ese día, note esto, cuando llegue ese día, el lobo y el cordero se llevarán bien. El tigre y el cabrito descansarán juntos. El ternero y el león crecerán juntos, uno al lado del otro, y se dejarán guiar por un niño pequeño. La vaca y la osa serán amigas, sus crías descansarán juntas, y el león y el buey comerán pasto juntos. El niño jugará con la serpiente y meterá la mano en su nido. En la Jerusalén de aquel día no habrá nadie que haga daño, porque todos conocerán a Dios, y ese conocimiento llenará todo el país, así como el agua llena la mar. Ahí tenemos lo que es el reinado literal de Cristo, que todavía no ha acontecido, pero va a acontecer y va a ser sobre el pueblo de Israel. Le vamos a dejar un hilito para que otra vez nos conectemos ahí, porque ahí usted y yo también vamos a estar, nada más que vamos a estar en un estado de glorificación. Otro día lo vamos a ver, pero ahí está el reinado literal de Cristo. Y usted puede conectar esta escritura, fíjese bien, esta de Isaías capítulo 11 con Isaías capítulo 65. Porque en Isaías capítulo 65 habla también de este reinado literal de Cristo. Es algo glorioso lo que nos enseña la palabra del Señor. Dice aquí, fíjese bien, ponga mucha atención en lo que dice la palabra de Dios. Isaías capítulo 65, versículos 17 en adelante. Ahí hay un encabezado en letras negras y dice, cielos nuevos y tierra nueva. Fíjese bien, cielos nuevos y tierra nueva. Y a continuación vamos a ver el reinado literal de Cristo y vamos a descubrir
que ese reinado es en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Por eso dice ahí, cielos nuevos y tierra nueva. Y dice del verso 17 en adelante, hoy sí le voy a leer en la Biblia Reina Valera de 1960, y dice así: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero, o sea, de esta tierra, de estos cielos o de este universo, no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Verso 18: mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Y note lo que dice aquí, verso 18 todavía: porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría. Ahí está hablando Dios a través de Isaías, que va a venir Dios a tratar muy específicamente con el pueblo de Israel, porque al referirse a Jerusalén está hablando del pueblo de Israel. Dice: porque yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Dios va a gozarse reinando sobre el pueblo de Israel en Cristo Jesús. En otras palabras, quien va a reinar sobre el pueblo de Israel es Dios encarnado, Dios manifestado en carne. Dice así en el versículo 19: y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Está haciendo una referencia directa al pueblo de Israel en el reinado literal de Cristo. Y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá ahí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Note lo que dice el verso 21 de la vida que van a llevar los israelitas en el reinado literal de Cristo. Verso 21: edificarán casas y morarán en ellas. Y le digo yo, no nos confundamos, porque hay quienes confunden esta escritura con el reino de los cielos cuando ya todos estemos con Dios. No, este es el reinado literal de Cristo. Y si usted ve ahí antes de leer el verso 17, dice cielos nuevos y tierra nueva. ¿Dónde se va a llevar a cabo esto? Claramente se lo dice, cielos nuevos y tierra nueva. Verso 21, edificarán casas. Esto le digo, es en el reino literal de Cristo, porque en la gloria de Dios no se edifican casas, y morarán en ellas. Quiere decir, edificarán casas y van a vivir muchos años para que puedan disfrutar de sus casas. Otro día vamos a hablar de ese punto maravilloso también, otro hilito que vamos a dejar para conectarnos ahí. Y dice aquí en el verso plantarán viñas, verso 21, plantarán viñas, plantarán uvas y comerán el fruto de ellas. Eso quiere decir, plantarán uvas. Las uvas o las plantas de uvas duran muchísimos años. Y dice, plantarán uvas, plantas de uva, y comerán por muchos años uvas. ¿Por qué? Porque esto tiene conexión con los 1000 años que habla Apocalipsis 20. Por eso dice, durarán mucho tiempo comiendo uvas. Y luego dice acá en el verso 22, no edificarán para que otro habite. Quiere decir, no edificarán y se morirán rápido, sino que edificarán, y como van a durar muchos años, pues van a poder disfrutar de sus casas. Ni plantarán para que otro coma. Aquí viene esta cosa preciosa: porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo. En otras palabras, por acá en México, por allá por Oaxaca, están los árboles, los ahuehuetes, que duran cientos y cientos de años. Y dice Dios, conforme a los días de los árboles, serán los días de los hombres en aquel tiempo. Vivirán por muchos años. Aquí le doy una pequeña pista. Los hombres en la primera creación casi alcanzaron los 1000 años. Matusalén le faltaron unos cuantos años para cumplir 1000. Y en la nueva creación podrán alcanzar el límite de 1000 años. Otro día hablamos de eso. Pero mire lo que dice aquí
la palabra del Señor. Dice en el verso 24, y antes que clamen responderé yo, dando a entender que van a recibir muchas bendiciones de parte de Dios. El pueblo israelita en estos días está sufriendo mucho porque andan esparcidos por todos lados y sufren mucho donde quiera, pero viene el día cuando Cristo va a reinar sobre ellos. Pero ahí vamos a dejar otro punto. No todos los de Israel son remanente. Otro día vamos a ver eso. Pero dice aquí, y antes que clamen, verso 24, yo responderé, mientras aún hablan yo habré oído. Note lo que dice el verso 25, lo mismo que leímos en Isaías 11. El lobo y el cordero serán apacentados juntos. ¿Cuándo ha visto que un corderito, un borreguito y un lobo puedan estar juntos? Mientras que no haya un cambio de vida en este mundo, van a seguir siendo los mismos. En otras palabras, en otra creación, que es la nueva creación para el establecimiento del reino literal de Cristo, ahí dice la palabra de Dios, el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey. ¿Cuándo ha visto que un león coma paja? Pero la Biblia dice que en la nueva creación, el león comerá paja. ¿Y por qué comerá paja? Porque no va a poder matar para comer, porque será un reinado de paz. Ahí lo vamos a dejar porque el tiempo se nos fue. Pero ya usted se dio una idea lo que es el reino espiritual de Cristo y el reino literal de Cristo. Estamos entendiendo, hermanos, no nos confundamos. Y ya le dejo la conexión para el tema que sigue. Hay muchos cristianos que en estos momentos creen que están viviendo el reino literal de Cristo. Y yo sé que esto va a traerle escándalo a muchos hermanos, pero es mi deber declarar esto. Porque aquí nosotros nos hemos dado cuenta del reino espiritual de Cristo, en el cual entramos todos los cristianos a participar desde el momento que creemos que Cristo murió y resucitó. Y luego viene el tiempo cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, cuando ya Dios determine que ya no hay entrada para el pueblo gentil. Entonces Dios tratará con el pueblo de Israel con el reinado literal de Cristo. Pero le digo, hay un grupo de cristianos en estos días creyendo que están viviendo el reino literal de Cristo. En otras palabras, están buscando establecer el reino de Cristo, están tratando de acaparar todo el poder en todas las áreas. Y dicen que hasta que la iglesia no tome control de todo, Cristo no va a venir. Pero aquí una vez más le digo, esto lo vamos a dejar con un hilito para conectarnos para el próximo mensaje.